que es más cortante que una espada de doble filo, penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, y que, Señor, este mensaje no regrese vacío, sino que cumpla con el propósito para el cual tú nos lo envías en esta mañana, en el nombre de Jesús. Guíame, quebranta, Señor, mi sabiduría, y Dios, que venga la revelación de tu palabra a mi vida. Yo te lo pido, que no sean palabras de hombre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Es real que la espera desespera? ¿Es verdad? Claro, yo lo compré ahorita en el peaje. Ay, el Señor me dijo, ¿se da cuenta? Me dijo así, ¿se da cuenta? ¿Es real que la espera desespera? Y claro, nosotros estábamos en el peaje, estaban organizando 2, 3 peajes, cualquier cantidad de carros, estaban arreglando unos, nos pasaron a otro lado y uno con ese afán, ¿cierto? Entonces, sí llega el momento en que uno se tensiona. Ahora, ¿qué les parece a ustedes cuando están haciendo una fila o llegan a hacer una fila? ¿Qué es lo primero que hacemos? Llegar a la fila a ver si hay alguien ahí conocido para que nos deje pasar, ¿sí o no? O si no, grande la fila, después vuelvo, pero cuando vuelva va a ser más grande, porque somos postergadores y la gente piensa casi lo mismo en ir a hacerlo, aunque hoy los medios de comunicación ya nos evitan todas esas filas, ¿cierto? Habemos muchos uga como lo soy yo, que a mí sí me gusta ir a hacer, pagar, en fin, bueno. Porque si no lo hago así, después quedo desocupado y ¿qué voy a hacer? Y los trancones, ¿no? ¿No les pasa muchas veces que se desesperan por eso? ¿El incumplimiento de otra persona en una cita no les desespera? ¿No les desespera cuando las cosas no salieron como ustedes lo esperaban? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿sí es real que la espera desespera? ¿Cierto que sí? Y es un refrán muy conocido, y ¿sabes qué? Que yo estuve como mirando esa parte de ese refrán, y significa que la esperanza en ocasiones se hace incierta para lograr los propósitos, y esto produce frustración, sufrimiento y dolor. Amén. ¿Cierto? ¿Es así o no? Pero la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? Es al contrario, ¿sí ve? O sea, este es el concepto de ese refrán. Ahora, Eclesiastés 3:1, mira lo que nos dice Eclesiastés, la palabra, la verdad que nos pone en el sitio en que tenemos que estar. La palabra en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Ojalá todo eso lo pudiéramos tener en la casa, en el carro, en el apartamento, en el trabajo, porque somos demasiado acelerados. Y el 5:16 de Eclesiastés dice la palabra, esto es un mal terrible, que tal como viene el hombre, así se va. ¿Y de qué sirve afanarse tanto para nada? ¿De qué sirve? ¿Ah? ¿De qué le sirve afanarse tanto para nada? ¿Y no vivimos hoy en día en esas carreras? ¿No vivimos hoy desesperados por lograr cosas que realmente no es que sean inalcanzables, sino que no hay verdaderos proyectos y propósitos para lograrlos, porque somos totalmente ajenos e independientes a la voluntad de Dios?
tengamos presente eso. Entonces, ¿de qué le sirve afanarse tanto si eso no sirve y no tiene control ni sentido para nuestras vidas? Así es de que si tú eres de los que te impacientas por todo lo que hablamos ahora, por la fila, por los trancones, porque todo lo necesitas y lo quieres ya, porque las cosas salieron mal, te deprimes y quieres, y a veces suena como incoherente que Dios nos llame a esperar. Tremendo, ¿no? ¿A cuántos Dios los ha llamado y los ha puesto a esperar? ¿Cuántos están pasando dificultades en salud, en relación de pareja, con sus hijos, y aún todavía muchos no han tenido esa respuesta de parte del Señor? Entonces, el Señor nos llama ¿a qué? A esperar, a esperar. Y en ese llamado que nos hace, nos vamos a incomodar, porque creemos que cuando el Señor nos llama es porque ya estamos listos y preparados para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero hay un proceso que se llama preparación. Amén. Y en ese tiempo de preparación es donde muchos volvemos atrás, donde muchos no esperamos las respuestas del Señor y donde el tiempo del Señor, que es perfecto, nosotros lo volvemos el tiempo imperfecto, y ahí nos perdemos lo que Dios tenía para nosotros. Mira lo que nos dice Proverbios 13:12. En Reina Valera lo voy a leer. Ese no te lo había dado, Dieguito. Proverbios 13:12 en Reina Valera. Dice: la esperanza que se demora, ¿qué va a suceder en nosotros? Es tormento del corazón. Amén. La esperanza que se demora es tormento del corazón, porque Dios no nos dio lo que nosotros le estábamos pidiendo y lo que nosotros queríamos, y se nos perdió ese juguete que necesitábamos para complacernos a nosotros mismos. Entonces dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es que la espera y el deseo cumplido. Amén. Entonces entendamos que a veces nuestros afanes y nuestras carreras lo único que nos llevan es a agobiarnos, a recibir más cargas y a protestar muchas veces de lo que es nuestra relación con Dios. Amén. ¿Sí estamos en eso o no? Así es de que, iglesia, la vida del cristiano es una vida de espera, porque aún a muchos nos falta ser preparados de parte del Señor para esa espera. Amén. Así es de que es real que la espera desespera, ¿sí o no? Porque aún muchos estamos aferrados a un pasado y al resentimiento, a la amargura y a la falta de perdón, ¿cierto? Aún muchos, después de tantos años, no hemos perdonado a otros, no nos hemos perdonado, no hemos perdonado a Dios porque creemos que Él es el culpable, y seguimos en ese dolor y en esa amargura. Lo segundo, porque miramos nuestro pasado con dolor, resentimiento hacia todos los demás, porque todos los demás van a ser los culpables de lo que te está sucediendo. Y lo que tendríamos que hacer es hacerlo a la luz de lo que somos hoy en Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde cambia la situación, ahí es donde cambia todo este sistema que nos hemos puesto en nuestra vida para creer que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en justicia y en verdad. Pero vuelvo y repito,
independientes y apartados del Señor. Muchas veces nos negamos a pedir ayuda cuando estamos pasando por momentos de adversidad, es lo tercero. Nos negamos a recibir ayudas en los momentos de adversidad porque creemos que no la necesitamos, que somos autosuficientes y que estamos por encima del bien y del mal. ¿No les ha pasado que a veces tú hablas con una persona y todo se lo sabe, todo se lo cree, están por encima de toda situación, pero están en problemas? ¿Cierto? Están viviendo problemas en su pareja, en su hogar, en la economía, con sus hijos, en laborales, pero todas se las saben. No quieren recibir un consejo, no necesitan, no buscan del Señor. Lo cuarto es porque queremos vivir una vida cristiana sin soltar lo que recibimos y aprendimos del mundo. ¿Sí? Muchos dicen, bueno, si la vida cristiana no me da los resultados que yo quiero, porque creemos que la vida cristiana es simplemente pedir un deseo y ya, todo llegó, ¿cierto? Entonces, como no llegó lo que pedimos, entonces decimos, bueno, en el mundo yo sí que verdad figuraba, yo era un duro, mejor dicho, cómo me admiraban. Y en cambio en la vida cristiana, cómo me por debajean, no me miran, no me admiran. Entonces lo mejor es seguir haciendo lo que hice en el mundo, y por tanto no voy a soltar lo que recibí. Y lo primero que el Señor te dice cuando nos llama es suelta lo que tienes para poder llenar tus manos con cosas nuevas. Amén. Lo quinto es que cuando vienen las pruebas, muchos se apartan de la oración, se apartan de la iglesia, se apartan de la lectura de Dios y rechazan por completo la corrección de Dios. Amén. ¿No ha sucedido eso? No porque estamos aquí los que estamos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Borremos este quinto punto, este no va. Sexto, Dios siempre nos va a entrenar y a colocar y poner a prueba, no para que aguantemos, sino para que seamos libres y poder entrar en su plan y en su propósito para recibir la recompensa que solamente viene de Él. Amén. No es un aguante, esta es una carrera donde realmente todos la corremos sabiendo que al final, si hacemos las cosas bien, tendremos una recompensa. Amén. Y esa recompensa es eterna, más lo que viene del Señor, que son las bendiciones. Hebreos 10:23. Tenemos la Santa Cena, preparémonos para ello. Tenemos la Santa Cena en este día, y hay que hacerlo con mucha humildad, con mucho amor, pero sabiendo lo que vamos a hacer. 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es ¿qué? Quien le hizo la promesa. Así es de que si tú ves que aún no ha llegado lo que tú has pedido, pero estás haciendo las cosas bien, fiel será Dios para entregarte lo que Él te ha prometido. Amén. Fiel será. Pero también en esa fidelidad el Señor también te despojará y te quitará cosas de tu vida que van a entorpecer el beneficio de la bendición y de las promesas de Dios. Amén. Entonces tengamos cuidado con ello, porque el Señor me dio y me quitó. No, el Señor te quitó para darte. Amén. Por tanto, es el día de entender que la profesión del cristiano es esperar y esperar
y esperar sin desesperar en el perfecto tiempo de Dios. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué todo esto de lo que se está hablando? Porque el Señor tiene que trabajar en nuestras vidas. Y ese trabajo duele a veces. Además no lo queremos, muchos lo rechazamos, muchos no lo aceptamos. Pero el Señor tiene que pasarnos por la prueba para formar nuestro carácter. ¿Cómo lo hizo? Con ciertos personajes de la Biblia que les era necesario que era necesario que Dios trabajara en su carácter. Y el primero fue Abraham. Ya siendo un anciano, esperó por su hijo Isaac, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Ya un hombre de 90 años, aún creer en la promesa que Dios le había hecho con una esposa, una mujer estéril, que iban a tener un hijo. Eso es para contarlo y decir, no te lo puedo creer, ¿no? Pero sin embargo, en medio del momento que aún ellos estaban siendo formados en su fe, esperaron y creyeron. Amén. Jacob tuvo que esperar 14 años y sufrir el engaño de su suegro Labán. ¿Se acuerda que él fue a trabajar con su suegro y él era por Raquel, que era la mujer que él amaba? Pero su suegro, ¿qué? Le entregó a Lea. Y trabajó los 7 años. Y él va donde el suegro, pero suegro, usted me la cambió, esa no era. No, entonces dele otros 7 años. Y sin embargo, él estuvo esos 14 años para recibir verdaderamente a quien amaba. Tú has esperado el tiempo, los que están solteros han esperado el tiempo por las personas que aman, o eso es ya rápido nos vamos a casar antes de caer en tentación. Y la embarramos, pero bueno, no me voy a meter allá. José tuvo que esperar 13 años para haber cumplido sus sueños, pero José pasó también por pruebas muy difíciles. Fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y como esclavo Dios le prosperaba, pero terminó en una cárcel. El hombre podría pensar, ¿es justo todo esto lo que me está pasando? Y sin embargo, después de los 13 años, el resultado fue el cumplimiento de todos los sueños que el Señor le había mostrado ese tiempo atrás. ¿Cuáles son los sueños que Dios te ha mostrado? Y que tú hoy los has despedazado, los has roto. David tuvo que esperar 15 años y pasar por situaciones bien complicadas, bien difíciles, soportar pruebas, persecuciones, rechazo. Recuerda que Saúl empezó a perseguirle porque sintió celos de él. Sin embargo, él soportó 15 años de todo este sufrimiento, de todas estas pruebas, para llegar a ser el rey de Israel. Y muchos de nosotros en la prueba nos caemos. Muchos de que Dios está formando nuestro carácter, nos vamos en contra de Dios, no le creemos y Dios es el culpable. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años para entrar a la tierra prometida, pero ¿qué pasó en esos 40 años? Que muchos murieron porque fueron murmuradores, desobedientes, se fueron en contra de Dios. Es la formación. Entonces pensemos que vamos a recibir, pero que también hay una condición de parte del Señor para poder recibir. Amén. Y por último, al Señor Jesús le tocó esperar 30 años para que se cumpliera
el plan de Dios en su vida. Amén. Ni qué hablar de Job en esa prueba tan complicada, tan dura, tan difícil, donde todo lo perdió, donde fue cargado de enfermedades, de rechazos. Pero ¿sabes qué? ¿De qué le sirvió a él esa prueba? De que dijo que de oídas había conocido al Señor, pero que ahora le conocía. Amén. Entonces, ustedes dirán, uy, ya están haciendo sumas. 13 de José, 40 de Israel, 15 de David. No, yo no me aguanto. Pero ¿sabes qué? Que no sabemos si sea 6 meses, 1 año, 3 años, o no sabemos cuál sea el tiempo que tú aún no has recibido esa bendición del Señor porque no has querido. Amén, iglesia, amén, mis hermanos. Entonces, así que esperar el tiempo de Dios para algunos puede ser muy duro, desgastante, se torna una batalla continua en nuestras vidas por las pruebas que tenemos que soportar, porque somos impacientes, porque somos ansiosos y al final porque el silencio de Dios muchas veces nos lleva a que dejemos todo a un lado, ¿cierto? ¿Cuántos no han experimentado el silencio de Dios? Muchos, ¿cierto? Muchos lo hemos experimentado, pero en ese silencio de Dios es cuando más tenemos que estar atentos, porque ahí es donde vamos a recibir instrucciones. Es ahí en ese momento, amén. Y en la Biblia hay un personaje que no supo esperar el tiempo de Dios, se desesperó, fue influenciado por las presiones que tuvo y le falló al Señor. Y vamos a Primera de Samuel 10 al 8. Primera de Samuel 10 al 8. Dice, baja luego, aquí le está hablando Samuel al rey Saúl, amén. Le dice, baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificio de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme, ¿qué? 7 días. ¿Estaba clara la instrucción del Señor? Espéreme 7 días. Después, pasados los 7 días, le diré lo que tienes que hacer. Pasado un tiempo en que el Señor está trabajando en tu vida, Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tiene preparado para ti. Amén. Entonces, la instrucción fue muy clara de parte del profeta Samuel. Y en Samuel 13, vamos allí por favor, del 6 al 14, mira lo que pasa. 6:14 dice, los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército, hasta ahí estaba cumpliendo, ¿no? Estaba en Gilgal, donde le dijo el profeta que no se moviera. Y todo el ejército que lo acompañaba, ¿qué pasó? Temblaba de miedo. Y temblaban de miedo también, y todo esto, la desobediencia y todo esto que está hablando aquí Samuel, se debe también a la desobediencia de un líder que le llevó ese temor y le llevó esa desobediencia al pueblo del Señor. Amén. Muchos hoy estamos a puertas de ver algo así en lo que pasa en nuestro país, pero bueno. Saúl ordenó, y mira esto, allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto.
En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y mira lo que le dice Samuel: eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y el 14, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido con su mandato. Y a muchos de nosotros nos pasa a veces eso. Queremos meter la cabeza por donde no lo podemos hacer, pero si sale por esa ventana, dice, si salió la cabeza, sale el cuerpo. Y esa es nuestra manera, es nuestra forma. ¿Y por qué? No, porque así soy yo. Siempre lo he hecho así. Pero ¿sabes qué? Que estamos hablando de algo muy importante. Y es que espiritualmente, si no obedecemos, estaremos preparados y listos para el fracaso. Amén, iglesia. Así es. Así de que esta historia que nos enseña, que si para algunos esperar es una mala estrategia y es una pérdida de tiempo y es una locura, para Dios nuestra locura está en no esperar el hacer su voluntad. Amén. ¿Qué nos dice el versículo? Y volvamos ahí en el versículo 11. Pero Samuel le replicó: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Más en esa confrontación que el Señor nos diga: ¿qué has hecho? ¿Por qué no esperaste? Si yo tenía planes de bien y de bendición para ti, ¿y por qué no lo esperaste? ¿Por qué somos a veces tan desobligantes con el Señor? ¿Por qué aún queremos hacerlo a nuestra manera? ¿Por qué aún los resultados muchas veces son tan mínimos, pero seguimos luchando contra ese mínimo cuando lo grande máximo está en las manos del Señor? Y eso nos desespera, eso nos agobia, eso nos duele. Y hay que revisar realmente hoy cómo está nuestra vida espiritual, de qué manera la estamos viviendo y si nuestra confianza realmente está puesta en el Señor. Saúl tuvo la capacidad de esperar hasta el 7º día, pero ¿qué sucedió? Que cuando perdió la esperanza y la confianza en el Señor, presionado además por todas las condiciones externas que le rodearon, sacó y tuvo una justificación delante del profeta Samuel con una excusa que posiblemente para él santa. Es que como te demorabas, yo tenía que hacerle ese holocausto al Señor y tenía que honrar al Señor, pero a él no se le había dicho que lo hiciera. Amén. Y es aquí donde para, detente y mira cuál es tu carrera, qué estás haciendo y cómo detenerte ante lo que Dios no te ha dicho que hagas. Amén. Ante lo que Dios no te ha dicho que tú hagas. Y entonces él trajo esa excusa santa, pero justificando su comportamiento. Y muchas veces Dios en las pruebas
va a revelar lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Y aquí, ¿qué salió de Saúl? Salió el orgullo, salió la soberbia, salió la autosuficiencia, el poder, porque yo soy el rey, ¿cierto? Mira todo lo que salió en ese momento de la vida de Saúl. Y yo no sé si el Señor tenga que exprimirnos también para que salgan muchas cosas que aún todavía nos tienen en posiciones que nos limitan y nos llevan a cometer errores. Por eso, esas presiones externas que llegan a nuestra vida, familiares, de pareja, laborales, financieras, debemos de detenerlas, analizarlas para no salirnos del plan y del proyecto de Dios. Amén, iglesia. Es importante que lo hagamos, porque nuestras malas decisiones nos llevan a que el Señor no nos suelte, sino que el Señor se haga a un lado porque lo estamos dejando a un lado. Y sabes que solamente, iglesia, hoy te digo algo. Dios tiene para tu vida y para mi vida una gran propuesta de amor, de consuelo que tú y yo tenemos que recibir. Y está en Josué 1:5. Dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti, y así como estuve con Moisés, también estaré contigo, porque no te dejaré y no te abandonaré. Entonces, recibe esa promesa de parte del Señor, pero haz las cosas bien para el Señor, porque el Señor te está prometiendo hoy que no nos va a dejar, que no nos va a soltar de su mano, pero Él no va a tomar a un rebelde para que siga siendo rebelde. Él va a tomar a un rebelde para que sea un hombre humilde, un hombre paciente, un hombre que se someta a su autoridad y que le ame. Es una promesa bien hermosa, pero también tenemos que enfrentarla con mucha sabiduría, tenemos que enfrentarla también y tomarla para nuestras vidas, haciendo lo que tenemos que hacer para Él. Y concluyo con lo siguiente, para irnos preparando para la cena. Lo primero, esperar no es una experiencia agradable para el común de la gente, porque ya vimos que es real que la espera, ¿qué? Desespera, pero al final trae su recompensa. Así nos dice su palabra en ¿qué? En Gálatas 6:9. Creo que todos nos sabemos ese versículo, ¿cierto? Creo que todos nos lo sabemos, pero yo lo estoy buscando. ¿Qué hago? Ya. 6:9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Leámoslo. No nos cansemos de hacer el bien, porque ¿qué pasa? Porque a su debido tiempo recogeremos, ¿sí qué? Si no nos damos por vencidos. Esta es una carrera donde tenemos que prepararnos. Hoy darle gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias, mucho, poco, dale gracias, iglesia. Pero en ese mucho o en ese poco, Dios nos llamó a recoger también. Entonces tú vas a recoger, pero cuida lo que el Señor te ha puesto en tus manos. Sé un buen mayordomo, sé un buen administrador de esos recursos, sé un buen administrador, sé un buen padre, sé un padre responsable, que vivas en santidad, que seas testimonio, ejemplo para tu familia, que seas un buen proveedor, que seas un buen nutridor emocional para tu familia, que estés al lado de ellos en los momentos en que te necesitan.
y no te dejes enredar y no nos dejemos enredar por los afanes de este mundo. Amén. Lo segundo es que la espera tiene la importancia de sacar, y ya lo había dicho, de sacar y de limpiar lo que hay en nuestro corazón, porque va a dejar al descubierto cuáles son nuestras verdaderas intenciones e intereses. Amén. Interesante eso, ¿sí o no? Entonces, pidámosle al Señor que saque y limpie lo que aún hay en nuestro corazón. Amén. Hay muchas cosas que aún todavía nos dañan, nos afectan. Y no lo vamos a pasar no lo vamos a proyectar, pero la primera parte del versículo de Job 13:15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. Duro en la prueba, en la dificultad, en el dolor, en el rechazo, en la soledad, él le escribió: aún el Señor me matare, en él esperaré y en él estaré confiado. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, no más. Lo tercero es que tengamos cuidado de no caer ante las excusas santas como lo hizo el rey Saúl, porque solo esto es una justificación para buscar nuestras propias soluciones. Amén. Tengamos cuidado de no caer ante las excusas santas, porque a veces ni oramos ni leemos la palabra, pero sí decimos: es que el Señor me habló. ¿Y de dónde le habló si no lees la palabra, si no oras, si no le buscas? Pero ¿le habló de qué? ¿Sí? Es que nos gusta lo fácil. Y en el Salmo 106:13, tampoco te lo había dado, Dieguito. Salmo 106:13, y lo voy a leer en Reina Valera. Dice: bien pronto olvidaron sus obras y no esperaron ¿qué? Su consejo. Y en la Nueva Versión dice: pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperamos a conocer ¿qué? Los planes, sus planes. Y no somos muchos así. Muchos hoy no estamos enredados en el dolor, en la frustración, porque realmente no hemos esperado que Dios dé sus instrucciones. Y pueda que hoy estemos caminando bien, pero sin la mano, nosotros como creyentes, como cristianos, pero si no estamos bajo la guía de Dios, bajo la dirección de su Espíritu Santo, estamos llamados al fracaso. Pueda que ustedes hoy digan: que va, yo hago lo mío y eso me va lo más de bien. Pero en algún momento Dios te va a decir: hey, te amo tanto que ven, siéntate aquí, nos vamos a sentar y te voy a decir lo que no estás haciendo bien. Y ahí sí es cuando, yo no sé si fue el enemigo el que me habló, yo unas vainas. Pero para lo mío, para mi bienestar, sí escuché la voz de Dios. Ahí sí. ¿Somos así? Somos así. Cuarto, el tiempo de espera no es cruzarnos de brazos, no es esperar a ver qué cae del cielo, sino es el tiempo de creer y es el tiempo de la batalla de nuestra fe para recibir lo que Dios te ha prometido. Amén. Para recibir lo que Dios te ha prometido. Mira Mateo 7, del 7 al 8. Mateo 7, del 7 al 8. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué es? Es el tiempo de la batalla de nuestra fe, es el tiempo de la acción de nuestra fe, es el tiempo de creerle al Señor. Y si lo hacemos, ¿qué va a pasar? Que si pedimos, ¿qué va a suceder?
se nos dará. Si buscamos, ¿qué va a pasar? Encontraremos. Si llamamos, ¿qué sucederá? Se nos abrirán las puertas, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra realidad que no sea Cristo. Estamos en problemas por nuestra propia terquedad. Por eso estamos en problemas. Pero deja que Dios actúe y las cosas empiezan a fluir. Y ayer hablaba con alguien en la noche que estaba pasando un mal momento y él me decía: es mi culpa, no he hecho lo bueno, no he hecho lo bueno, merezco esto. Y pues yo lo único que hice fue: si lo merece, pues recíbalo, ¿cierto? Recíbalo. Pero es abrazar, es orar y es llevarlo realmente a la presencia de Dios para que Él haga lo que tiene que hacer delante del Señor. Amén. A veces las palabras se las lleva el viento. Quinto, el mayor enemigo de la espera, ¿sabes cuál es? El mayor enemigo, iglesia, de la espera, ¿sabes cuál es? Cuando nos rendimos. Amén. Isaías tampoco te lo había dado. 40:31 dice: pero los que confían en el Señor, ¿qué va a pasar? Renovarán sus fuerzas. La espera muchas veces nos va a llevar a mermar, a desgastarnos. Pero ¿sabes qué? Si yo creo en el llamado, en las promesas, el Señor va a renovar mis fuerzas. Y ¿sabes qué? Volaremos como las águilas, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. Porque esa es la espera. Póngase a esperar usted, los solteros, a su novia. Eso no importa, 1 hora, 2 horas, ahí están y miran el reloj, pero esperemos. Después de 3 horas creen que va a llegar, pero no llegó. ¿Y cómo están ahí? Desesperados, ansiosos, pensando mal de la otra persona, ¿o no? Porque en esa desesperación llegamos a eso. Rompemos y quebramos todos los límites y empezamos a hablar mal, a pensar mal de la otra persona. Pero las 3 horas a nuestras esposas sí hay que esperarlas, eso sí. ¿Amén? Sí. Eso sí hay que esperarlas. ¿Sí ve la diferencia? Bueno. Entonces el Señor en esa espera va a renovar nuestras fuerzas. Amén. Va a renovar nuestras fuerzas y esa es la confianza que podemos tener en Él. Y por último, esperar en Dios requiere oración, obediencia, hermanos, fe, paciencia, tolerancia, dominio propio y por encima de todo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y terminamos, que tampoco te lo había dado, Hebreos 6, dirá Dieguito, pues es que ningún versículo me dio. No, sí. Hebreos 6, 11 al 12. Y aquí terminamos. 6, 11, 12 dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa ¿de qué? De su esperanza. O sea, que tenemos la certeza de que lo que tú hoy en fe estás esperando va a llegar. Amén, va a llegar. Amén, iglesia, amén, va a llegar. Confíe, va a llegar.
Todos hemos pasado por pruebas, todos. Empezando, lo digo, por nosotros. Y a veces nos hemos desesperado. A veces hemos tomado este refrán y lo hemos hecho nuestro. No crean. Pero también en su momento hemos volteado la página, hemos creído en el Señor, hemos pensado que si Él lo prometió va a llegar, que está haciendo cosas en nuestra vida, que está sanando nuestros corazones, que está limpiando todas las impurezas que hay en nosotros para poder recibir. Y han llegado, iglesia, han llegado. Y el 12 dice, así que no sean ¿qué? Perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Amén. Así es de que tú eres, tanto tú como yo somos herederos de esas promesas que tiene el Señor para nosotros. Pero ¿sabes qué? Esto tiene una condición también de parte del Señor, y es que Él va a trabajar en nuestro carácter. Él nos va a sacar las personas, situaciones, trabajos, en fin, muchas cosas que hacen tanto ruido en nuestras vidas que no nos permiten escuchar su voz. Y Él las va a sacar. ¿Va a doler? Porque muchas eran nuestras muletas. Pero hay que decirle, Señor, sácalas. Si esto no es tuyo, llévatelo. Te lo entrego. Ahora sí, Señor, mira mis manos, Señor. Las tengo libres para ti. Pensemos en algo, iglesia. Y es que hoy tú tienes grandes testimonios de decir que esperaste en el Señor, confiaste en Él y has recibido. Pero también pueden haber muchos testimonios donde tú dices, llevo orando y orando y orando y nada ha llegado a mi vida. Recuerda, el silencio de Dios es cuando más trabaja. Es cuando está ahí. Porque Él prometió que no nos iba a dejar, que nada nos pasaría, que estaría con nosotros hasta el último día de nuestras vidas en esta tierra. Porque tú no puedes esperar algo cuando tú no eres el mejor padre, cuando tú no eres la mejor madre, cuando tú no eres el mejor hijo, cuando tú no eres el mejor empleado, cuando tú no eres el mejor jefe. No puedes esperar y esperar algo que le pediste al Señor que no te va a llegar. O es el todo o es nada. Pero tenemos que jugárnosla por el todo con el Señor. Y ahora que vamos a tomar esta Santa Cena, yo los invito a que reflexionemos realmente cómo ha sido tu vida. Llamo al pastor Sergio, por favor, gracias. Llamo al pastor Sergio. De cómo ha sido tu vida, de cómo han sido esas esperas tuyas. ¿Has sabido esperar? ¿Han llegado esas respuestas a tu vida o no han llegado? Y si han llegado realmente, ¿han sido claras para tu vida? ¿Has hecho lo que recibiste de parte del Señor? ¿O simplemente las dejaste pasar? Recuerden, no es por buenas obras, no es que yo soy la mejor mamá, no es que yo soy el mejor papá, no es que yo soy el mejor hijo. Felicitaciones, eso es una responsabilidad y es un compromiso, pero no es por obras. No es por obras. Sé el buen padre, sé la buena madre, sé el buen hijo, sé el buen jefe, sé el buen empleado, sé el buen vecino, porque al final
tú recibirás lo que Dios tiene para ti. Amén. Si tú no la recibes, estos personajes con los cuales hablamos ahora, sus generaciones y nosotros estamos recibiendo hoy en día la bendición de Abraham. Entonces, hagamos, iglesia, lo que tenemos que hacer. Y en esta cena, en este nuevo mes, si lo quieren hacer, iglesia, yo les pido que lo hagamos por restauración espiritual, familiar, por tanta gente que hoy está sin Dios en su corazón, por tanta gente que hoy está perdida, por tanta gente que conoció al Señor pero también hoy está perdida, por tanta gente que no se ha sometido al Señor, por las maneras en que muchas veces hemos denigrado y hablado mal de este gobierno. Deja todo en las manos del Señor. Él se va a encargar. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, pero hagamos el bien. Sigamos haciendo el bien. Este es el tiempo de sanidad. Este es el tiempo de levantarnos para decir: Señor, he aquí estoy. Señor, he cometido errores, he cometido equivocaciones. Señor, hoy estamos en el 6º mes del año. Y gracias, Señor, porque hoy tú me has llevado a revisar cómo está mi vida contigo. Señor, esperaré el tiempo que sea, porque pelearé tu bendición, una bendición que llevará cobertura a todos los míos. Esa es la que tú tienes que pelear, es esa. No sigamos siendo indolentes, intransigentes, no sigamos creyendo que todas nos las